Esperamos que el Señor sea quien recompense a cada uno de ustedes, que le dé, hermanos, lo que usted está pidiendo en su corazón, que le dé la bendición que usted está tanto anhelando, que le dé la paz y el gozo que su corazón está tanto deseando, que le bendiga, hermanos, espiritualmente, que le bendiga también económicamente, que le bendiga en su familia, que de repente sane a la enfermedad que usted está pasando, un familiar, que traiga a su familia entera a la casa de Dios. Y el Señor sea quien, hermanos, recompense a cada uno de ustedes conforme el esfuerzo que ustedes están haciendo en esta noche de vigilia. Le damos gracias a Dios. Y en esta hora vamos a pedirle al Señor que nos hable a través de su palabra. Vamos a ir al libro de Lucas. Amén. Vamos a ir al libro de Lucas. Bendito sea el Señor. Vamos a tratar el tema sobre la oración. Amén. Sobre la oración. El Señor ha estado tratando conmigo sobre este tema ya varios días. Y bueno, creo que hoy es el día indicado para hablar sobre este tema. Lucas capítulo 22, versos 39 al 46. Vamos a tratar acerca de la oración. Un principio muy importante que debemos tener en cuenta sobre la oración. Vamos a ver en general todo lo sobre la oración, las perlas preciosas que la oración trae, lo que la oración hace, lo que la oración realiza para el cristiano, lo que no puede hacer el intelecto humano, el conocimiento, la belleza, la fuerza de los hombres más corpulentos. Hermano, todo puede realizarse a través de la oración. Lucas capítulo 22, versos 39 en adelante, vamos a ver una oración muy extraordinaria, una oración muy hermosa, muy preciosa, que es la oración que hizo nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Y vamos a tomarlo como ejemplo y como modelo. Si muchos de nosotros no lo hemos tomado, vamos a tomarlo como modelo y ver realmente lo que el Señor está, hermano, queriendo sobre sus hijos. La palabra de Dios se lee honrando siempre al Padre, honrando siempre al Hijo y honrando a su amado Espíritu Santo. Dice así: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Verso 44, muy importante, preste atención, dice: y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Vamos a inclinar un momento nuestros rostros, amados hermanos, y vamos a pedir que el Espíritu Santo nos hable a todos nosotros. Amado Padre, Dios de la gloria, Dios de honra, Dios de poder, Dios amado, en el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo, permítenos, Señor Dios mío, en esta hora poder escuchar la maravillosa palabra tuya. Que sea, Señor Dios mío, la voz de tu Santo Espíritu la que hable con poder y con autoridad. Que sea solamente, Señor Dios mío, la única voz hablando, Señor, en este momento. Que tu palabra corra, fluya y traspase, Señor, los corazones. Que tu palabra penetre, Señor, en el más profundo, Señor Dios mío, de nuestro ser. Y de los que han de oír, Señor Dios mío, esta prédica a través del internet. Haz, Señor Dios mío, conforme a tu voluntad, toca las vidas, Señor Dios de la gloria. Transforma los corazones y haz nacer de nuevo, bendito Dios, al quien tenga que nacer para vida eterna. Padre, háblanos con poder y con autoridad, reprendiendo bajo el poder y la autoridad que tú nos has delegado todo espíritu
Todo espíritu que no glorifique tu nombre sea atado y cancelado en el nombre de Jesús y echado fuera, porque tú solamente tienes poder y autoridad, amado Dios. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Tomen asiento, por favor. Aleluya. Mantengan su Biblia siempre abierta, les pido. Escúchame, por favor, con mucha atención. Yo sé que la hora es avanzada, son cerca de las 2 de la madrugada, y en esta hora justamente el sueño viene a las personas porque ya es una hora, hermano, que regularmente el cuerpo está acostumbrado a descansar. Pero ha sido la voluntad de Dios que usted esté en este momento, en esta vigilia, para escuchar esta palabra de Dios. Si usted entiende lo que vamos a hablar en este momento, su vida va a cambiar. ¿Me entiende? El llamado que Dios le ha dado, hermano, se va a activar si usted lo ha pagado. Preste mucha atención, por favor. Usted va a renacer si todavía usted está en duda, si usted todavía se encuentra pasando la prueba. Preste mucha atención a este mensaje. Escuche la palabra del Señor. La Biblia nos relata en este libro de Lucas acerca de algo muy extraordinario que sucedió hace 2000 años atrás. La situación o la circunstancia en la cual Jesús se encontraba en aquel lugar, en aquel puerto de Getsemaní, nos relata algo muy interesante para nuestra vida cristiana. Y es lo siguiente: nosotros vemos a través de la Biblia, a través de los 4 evangelios, que solamente son en los 4 evangelios donde se habla de los prodigios y las señales de Jesús, vemos que Jesús, una de las características de Jesús era que era un hombre de oración, un hombre que pasaba noches enteras en oración, buscando siempre la comunión con el Padre, la comunión con Dios. El éxito que tuvo Jesús, ¿me entiende?, en su vida ministerial que estuvo aquí en esta tierra, se debió que era un hombre que buscaba siempre a Dios. Era un hombre que pasaba horas y noches enteras orando. La diferencia en este tiempo de los hombres y mujeres que se hacen denominar cristianos es que no son hombres ni mujeres de oración. Tanto los ministros de alabanza, ¿me entiende?, que cantan, o los ministros que predican la palabra de Dios, una de las características de ellos es que pasan muy poco en la presencia de Dios, pasan muy poco buscando el rostro de Dios. Es por ello, hermano, que vemos en este tiempo a la iglesia que en vez de cumplir el mandamiento que Dios dio, ¿me entiende?, que Jesucristo dio de ir y predicar el evangelio y que las almas se convirtieran y fueran salvas, ¿me entiende?, ese ministerio, ese llamado que Dios entregó a todos los cristianos, poco a poco ha menguado. Y ha menguado, hermano, ¿por qué? Porque el corazón del hombre y de la mujer de Dios ha empezado a menguar, ha empezado a enfriarse, ha empezado a decaer, ha empezado a enfriar en la vida espiritual. Y esto se debe a un factor muy importante que han descuidado. Se llama la oración. La oración, ¿me entiende?, es la que le da vida al cristiano. La oración es, hermano, aquel factor, ¿me entiende?, que permite que el cristiano esté en comunicación siempre con Dios y siempre esté pendiente de lo que va a suceder. Si algo ha de acontecer el día de mañana, el Hijo de Dios y la hija de Dios que tiene comunión con el Padre, él no tiene por qué preocuparse de lo que le ha de acontecer el día de mañana, ni ha de preocuparse por lo que de repente comerá, ni ha de preocuparse por lo que de repente sucederá, o alguna catástrofe ha de venir a esta tierra. Él no se preocupa. ¿Por qué? Porque él ya sabe, porque él ha estado en comunicación con Dios. Pero sin embargo, ¿me entiende?, vemos nosotros problemas en nuestro matrimonio, vemos problemas con los hijos, vemos problemas en el hogar, en el trabajo. ¿Por qué? Porque muchas veces no pasamos, hermano, tiempo con Dios preguntándole cuál es la perfecta voluntad suya, preguntándole cuál es de repente, o cuál es el llamado que Dios tiene para nosotros y qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Sino que nosotros, hermano, pasamos muy poco tiempo en oración, a veces de repente hasta solamente 1 hora en el día, algunos oramos y algunos ni siquiera pasan diario 1 hora en comunicación con Dios. Y esto, hermano,
gente dice, ¿por qué yo no crezco? ¿Por qué yo no avanzo? ¿Por qué me debilito? ¿Por qué siempre me vienen las pruebas? ¿Por qué no puedo salir de donde yo estoy? ¿Por qué no alcanzo ese nivel espiritual que yo quisiera tener? ¿Por qué todavía los dones espirituales no están en mi vida? ¿Por qué sucede esto con mi vida? ¿Por qué yo no siento orar, no siento cantar, no siento avanzar ya? Como que ya me estoy apagando. Es porque usted está muriendo espiritualmente. Lo único que usted lo mantiene con vida son dos cosas: es la palabra de Dios y es la comunicación con Dios a través de la oración. Si usted no ora, cristiano que no ora, tiene un 90% de seguro que va a caer, que se va a debilitar. Si no busca la comunión con Dios, ¿me entiende? Entonces vendrá a su vida problemas, vendrá a su vida lucha. El diablo tomará al más débil de su casa, a su hijo, a su hija, de repente a su esposo, a su esposa, empezará a destruir su hogar, porque el diablo, escuche bien, el diablo siempre es cobarde. La Biblia dice que el diablo siempre ataca por la retaguardia, ataca siempre al más débil. Lo vemos cuando Israel salía, ¿me entiende?, de Egipto. Usted ha leído la Biblia, habla claramente en Éxodo que los amalecitas no atacaron al ejército de Israel que iba adelante, sino ellos que iban por atrás y atacaban a los más débiles, a los ancianos, a los niños que se quedaban atrás, ¿me entiende? A ellos el diablo los atacaba y los destruía, los mataba. Y es por eso que Israel sufría esa pérdida, ese dolor. ¿Por qué? Porque el diablo siempre es un cobarde. El diablo sabe con quién puede y el diablo sabe con quién no puede. Y con quien no puede, el diablo le decide dar la vuelta. Pero con el que puede destruirlo, el diablo no lo piensa dos veces. El diablo va y ataca hasta que te tumba. ¿Por qué? Porque el diablo sabe, el cristiano que realmente ora, el cristiano que realmente lee la Biblia. El diablo, hermano, al diablo usted no le puede engañar, porque en la Biblia, hermano, nos enseña que el diablo anda como león rugiente, siempre está pendiente, está mandando emisarios, está mandando demonios, buscando, ¿me entiende?, a quién atacar, a quién devorar, a quién destruir. Es más, la Biblia dice que él ha venido a hurtar, a matar y a destruir. Él sabe que si tú oras o tú no oras. Él sabe si tú lees la Biblia o no lees la Biblia. Él conoce tu vida espiritual más de lo que tú te imaginas. Es por eso que al diablo a veces no le pregunta o no le preocupa que tú leas un buen sermón o que leas una buena alabanza o que ministres o que hagas milagros. Al diablo no le llama eso la atención. ¿Me entiendes? Al diablo le preocupa a los hombres que viven una vida consagrada, en una vida santa, en una vida recta, buscando el rostro de Dios, recordando que siempre no somos perfectos, pero estamos caminando en la perfección como la Biblia dice. Entonces, el diablo, ¿me entiende?, siempre está atacando a aquellas personas que se están debilitando. ¿Por qué? Porque sabe que los puede destruir. Pero, ¿me entiende? Yo, hermano, en este momento, yo quiero hablar de la oración. La oración que Jesús hizo en el huerto de Getsemaní fue una oración extraordinaria. Mire, lea conmigo, escuche bien. Mire, dice: antes que Jesús entrase a orar, a tener comunicación con el Padre, escucha, a Jesús le gustaba orar solo. ¿Sabía usted? Usted ora solo, usted entra en su aposento solo y conversa cara a cara con Dios. Usted le pregunta a Dios por qué está usted en esa condición. Usted habla con Dios, usted escucha la voz de Dios, porque Dios habla, Él no ha cambiado, Él sigue hablando, Él es el mismo, Él no ha variado, Él no se muda como nosotros. Nosotros somos inconstantes, pero Él es constante. Dios habla audiblemente. Y cuando Dios habla, tú sabes que Dios te habla. Tú lo sientes. ¿Me entiendes? Es algo extraordinario, es algo precioso. Dios habla audiblemente. Entonces, hermano, Jesús dice, hermano, da un consejo a sus apóstoles y les dice, en el verso 40, lea conmigo, dice: cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad. ¿Por qué? Para que no entréis en qué. Entonces, punto número 1, anote. Si tú no oras, vas a ser tentado. Vas a ser tentada. Cristiano que no ora, escuche bien, cristiano que no ora, va a ser tentado. A los hombres con las mujeres, con el dinero. A las mujeres con la vanidad, con las novelas, con los hombres.
con las redes sociales para los jovencitos, el Facebook, si prefieren estar 1 hora, 2 horas, 3 horas en el Facebook, que pasar 2, 3 horas en oración. ¿Me entienden? Hay que tener mucho cuidado. Sí, buscar el rostro de Dios es muy importante. Punto número 1. Si usted no ora, tendrá tentación. De muchas formas, de muchas maneras, usted será tentado. Siga leyendo conmigo, miren. Verso 42 dice. Verso 41. Dice que se apartó de ellos. ¿Y qué más? Y puesto de rodillas, oró. ¿Por qué Jesús oró de rodillas? ¿Usted sabe por qué Jesús oró de rodillas? Usted sabe que se puede orar parado, puede orar sentado, puede orar acostado, puede hacerlo. Pero la oración de rodillas, ¿me entiende? Es más importante. ¿Por qué? Porque la oración de rodillas significa que tú te estás humillando. ¿Me entiendes? Te estás humillando ante Dios. Es bueno. Tú te vas en el carro, si tú cierras tus vistas y tú empiezas a orar. Es bueno. Estás en tu trabajo, estás en la cocina cocinando, estás haciendo tu servicio y estás orando, estás parada, estás orando. Pero el extraordinario es cuando tú doblas tus rodillas. ¿Por qué? Porque cuando tú doblas las rodillas, tú te estás humillando. Y la Biblia dice claramente que aquel que se humilla será enaltecido. ¿Me entienden? Es importante la oración de rodillas. Dice que Jesús se postró de rodillas y oró. Y en su oración dijo, escuche, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Por qué Cristo dijo esta oración? ¿Por qué usted cree que Jesús dijo, si quieres, pasa de mí esta copa? ¿De qué Jesús estaba hablando? ¿De qué está hablando? ¿Qué venía? La crucifixión. Jesús está hablando de la cruz. Jesús, escúcheme, esta es la última oración que Jesús hizo. En el huerto de Getsemaní fue su última oración que Cristo hizo. Y luego ahí mismo Judas llegó y lo entregó. Fue la última oración que Jesús hizo. Y Jesús, en su parte humana, ¿entiende? Él sentía el dolor, imagínense. Él sabía que le iban a lavar los clavos, ¿me entiende? Él sabía que le iban a crucificar porque estaba escrito en la ley, estaba profetizado. Él sabía lo que le venía. Y en su parte humana, en la parte humana de Jesús, como que él sentía, ¿entiende? Ese dolor inmenso, era insoportable. Y Jesús decía, si quieres, haz que pase de mí esta copa. ¿De qué copa estaba hablando? De la copa de la ira ¿de quién? De Dios. Porque usted debe saber que a Cristo, ¿me entiende? Que es Dios, no se le puede matar a un hombre. El hombre no mató a Jesucristo. No lo mató. Quien mató a Jesús en la cruz del Calvario fue su mismo Padre, Dios, por amor a nosotros. Porque el hombre no puede matar a Dios. Jesús le dice, si quieres que pase de mí esta copa, la copa de la ira de Dios. Dios tenía su ira, estaba en su copa, iba a ser derramada sobre la humanidad y la humanidad iba a ser castigada y destruida. Pero Jesucristo se puso en medio y Jesucristo tomó tu lugar y el mío. ¿Me entiendes? Y la ira que venía sobre la humanidad tuvo que venir sobre Cristo. Es por eso que Jesús dijo, si quieres que pase de mí esta copa, pero que no se haga conforme a mi voluntad, sino conforme a la tuya. Punto número 2 de la oración es que todas las cosas que nosotros oramos, siempre debemos decir que se haga tu voluntad. Es tu voluntad hacerlo, porque hay un error en los cristianos en su oración. Mucha gente
porque nadie puede exigirle nada a Dios. Usted tiene que decir, Señor, es tu voluntad que yo tenga esto, es tu voluntad que yo haga esto. Siempre estar dirigidos por la voluntad de Dios. ¿Me entiende? El error de muchos cristianos es que hacemos las cosas sin antes consultar a Dios. Muchas veces hacemos las cosas y después consultamos a Dios cuando estamos en el problema metido. Es por eso que pasamos muchas pruebas, pasamos tantas aflicciones y a veces hasta ya nos decimos ya basta, ya no puedo más, quiero salirme, ya para. ¿Pero por qué? Porque somos negligentes. Siempre busque la voluntad de Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Sigamos. Verso 43. Dice, y se le apareció un ángel del cielo, ¿para qué? Para fortalecerle. Punto número 3. Punto número 3. Cuando usted ora, escuche bien, cuando usted busca el rostro de Dios, Dios viene y te da una respuesta, como lo hizo con Daniel. Manda su ángel para que te dé una respuesta, o manda su ángel para fortalecerle. Sí, o su Santo Espíritu te toca, o el mismo Jesús trata contigo, conversa contigo. Sí, cuando tú oras realmente, de verdad, no solamente que tú vengas y dices, Señor, te doy gracias por esto, te pido esto, y luego te vas. No. Se trata de una comunicación íntima con Dios. Punto número 3 es que Dios, ¿me entiendes? A lo que tú oras, Dios te da una respuesta. Envía a alguien a darte una respuesta. Puede ser un ángel, o puede ser un amigo, puede ser alguien que viene y te da la respuesta, o te da la solución, o te saca de tu problema, porque Dios lo usa. Siempre sucede así. Escuche bien, si usted está orando por algo y usted no ve respuesta, es que quiere decir que hay algo que está haciendo interferencia a la respuesta suya. Su oración está mal, está fuera de la voluntad de Dios, o el mismo diablo está haciendo oposición a esa oración. Verso 44, y aquí está la parte central del mensaje. Escuchen, lea conmigo atentamente. Mire cómo Jesús oraba, dice, y estando en agonía, oraba que más intensamente. Pregunto, ¿cómo es que Jesús estaba en agonía? ¿Acaso a Jesús le habían pegado antes que suceda eso, antes que vaya al huerto de Getsemaní? ¿Le habían pegado a Jesús, le habían azotado, había pasado alguna aflicción? No. Jesús celebró la última cena, estaba tranquilo y subió al huerto de Getsemaní, y dice la Biblia, escuche bien, dice ahí que Jesús estando en agonía. ¿Por qué? Porque la oración de Jesús era una oración intensa, era una oración con pasión, era una oración que hermano derramaba lágrimas. Tanto así su pasión por Jesús, que hermano oraba tan intensamente, porque ahí dice que en agonía e intensamente, que el sudor como grandes gotas de sangre caían hasta la tierra. O sea, tanta era la concentración que Jesús tenía en esa oración, ¿me entiende? Que empezaba a sudar sangre. Y es más, algunos judíos dicen que la sangre brotaba de los ojos de Jesús, porque tanto era, hermano, que gemía y derramaba tantas lágrimas que, hermano, las venas de sus ojos se reventaban y la sangre caía. Pregunta, ¿usted ha orado así? ¿Has orado así alguna vez? ¿Has llorado y has derramado tu alma tanto que tus rodillas, incluso la Biblia dice, hay que sangrar las rodillas? O sea, has orado con esa pasión, con ese fervor de Dios, que de tal manera que cuando tú te levantes, tú te sientes que estás en otro aire, en otro nivel. Te sientes como si lo que tú hubieras pedido, tienes la certeza, tienes la seguridad que Dios ya lo hizo. O sea, a ese nivel, a ese punto, es que el cristiano, el Hijo de Dios, tiene que llegar. Todos, no solamente los líderes, no solamente los pastores, los evangelistas, sino todo hijo de Dios tiene que buscar una oración intensa. Dice que en agonía. El éxito de Jesús, hermano, se traduce en esto, que su oración era una oración con agonía. ¿Me entiendes? Y es más, mientras se encontraba en agonía, dice que él oraba intensamente, pero nosotros estamos orando y cuando viene el sueño, ¿usted qué hace?
¿Se va a dormir o sigue llorando? Sinceramente. Se va a dormir, ¿verdad? Es por eso que pasamos lo que pasamos. Es por eso que estamos como estamos. Es por eso que pedimos y no recibimos. Porque no somos perseverantes en la oración. Dice que Jesús estaba en agonía, o sea, estaba tan dolido, tanto era sobrehecho de su cuerpo, que cuando, miren, si usted está en agonía, usted lo que quiere es descansar. Pero Jesús era diferente de nosotros. Jesús, estando en agonía, dice la Biblia que él más intensamente, violentamente seguía orando, seguía buscando el rostro de Dios, seguía diciendo: Señor Dios mío, fortalece, seguía pidiendo, seguía intercediendo por sus apóstoles. Nosotros no somos así. Entonces tenemos que pedirle a Dios que trate con nosotros, que cambie eso, ¿sí? Que haga que nosotros, ¿me entienden?, deseemos, anhelemos el orar. ¿Usted anhela orar? ¿Su alma le pide a usted orar? Si no sucede eso, hay un problema en su vida. Usted tiene que desear, anhelar. Usted no puede estar tranquilo si usted no ora en el día. ¿Sí? El Hijo de Dios, el nacido de nuevo, ¿me entiende?, no puede vivir sin oración, no se puede, porque muere espiritualmente. Amén. Amén, iglesia. Señor, bendito sea el Señor. Mire, si usted busca en la Biblia, usted va a encontrar que en la Biblia la palabra oración aparece 115 veces. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, 115 veces se habla sobre la oración. ¿Por qué será que Dios insistió tanto, ¿no?, en la oración? ¿Será que fue importante o es importante? Es importante. Vamos a leer algunos pasajes acerca de la oración. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 4, verso 7. 1 de Pedro 4, 7. Miren lo que dice la palabra de Dios acerca de oración. El que lo encontró, ¿sí?, lo da lectura fuerte. Estamos grabando, bendito sea el Señor. Amén. Lectura fuerte. La palabra del Señor se lee en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Amén. El fin de las cosas se acerca. Viene el juicio de esta tierra, viene el Apocalipsis, vienen las plagas, vienen los terremotos. Pero Jesús al cristiano, al Hijo de Dios, le dice una cosa: tú no te preocupes, tú no te alarmes, tú haz una sola cosa, que es: búscala en oración, vela en oración, busca el rostro de Dios. ¿Por qué usted cree que no fue arrebatado? ¿Será alguna vez usted se ha preguntado por qué no fue arrebatado? ¿Por qué Elías fue arrebatado al cielo? ¿Usted ha leído a Elías? ¿Ha estudiado en la Biblia por qué Elías fue arrebatado al cielo? ¿Será porque Elías hizo milagros y fue arrebatado al cielo? ¿Qué usted dice? Si es por los milagros, entonces todos esos hijos del diablo que están haciendo milagros falsos, ¿sí?, han sido arrebatados al cielo. Pero Elías fue arrebatado al cielo no porque hizo milagros. ¿Sabe cuántos milagros hizo Elías? Que la Biblia registra. Elías hizo 16 milagros en toda la Biblia. Milagros estamos hablando. 16 milagros. Eliseo hizo 31 en vida y uno después de muerto, 32. La doble unción. Anótelo si no lo sabía. Elías fue arrebatado al cielo porque era un hombre. Su característica de Elías y de Enoc era que eran hombres de oración. Enoc estaba con Dios. Enoc conversaba con Dios. ¿Y dónde se conversa con Dios? A través de la oración. ¿Se entiende que la oración es importantísima? Tan importante como la palabra de Dios y la oración van juntas. No lo puede usted despegar de su vida. Si a usted le gusta la Biblia y solamente se dedica a la Biblia y usted no ora, usted está perdiendo su tiempo. Si a usted le gusta orar y no le gusta escuchar la Biblia, la palabra de Dios, y prefiere dormir, ¿qué dice Proverbios?
Hace rato el hermano habló, la Biblia dice que aquel que no oye la ley, que no escucha la palabra, su oración, ¿qué es? ¿Qué es? Es vana. Dios no la escucha. Dios no oye. ¿Me entiendes? Tú te puedes matar orando, pero si tú no escuchas la palabra de Dios, Dios no atiende tu oración. Aquí Pedro dice, hay que velar en oración. Vamos a Santiago 5:16, ahí nada más. Ahora, hay una oración eficaz, dice la Biblia. ¿Cuál cree usted que es la oración eficaz? ¿Cuándo Dios responde a través de la oración? Santiago 5:16. ¿Lo encontró? Lea fuerte, por favor. Fuerte. Amén. 5:16. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Dios lo bendiga. ¿Cuál es la oración que Dios escucha? La oración del justo. Pregunto, ¿Dios escucha todas las oraciones? Sí. ¿Dios responde a todas las oraciones? No. No se confundan. Dios escucha todas las oraciones porque Él es Dios, lo puede hacer. Pero ahora que Dios te responda, ¿sí? No lo hace con todo. Es más, tú puedes ser evangélico, tú puedes haber recibido a Cristo, puedes venir acá a la iglesia, ¿sí? Pero si tú no has nacido de nuevo, si tú no eres justa, si tú no eres justo, si yo no soy justo, la oración que yo haga es nula. ¿Entienden? Amén. Entonces hay que pedirle a Dios que nos haga justos, Amén. que haya justicia en nuestras vidas. ¿Qué significa la justicia? Justos en todo, ¿sí? No imparciales, no tener preferencia por mi hija, por mi hijo, por mi hermano, por mi padre, por mi madre. Justos en todo, en todo. Amén. Amén. Santiago 5:13, ¿qué dice? ¿Está alguno entre vosotros afligido? Entonces, hermano, preste atención. ¿Usted está afligido? Hay un remedio. ¿Cuál es? Oración. Tú te sientes, ya no puedes más, que te quieres morir, que te quieres ir al mundo. La respuesta es sencilla, fácil. Ora. Sencillo. Ora, nada más. ¿Ven qué sencillo? Pero no lo hacemos. Buscamos cualquier otra cosa, cualquier solución, pero no va a funcionar. Lo único que funciona es ¿qué? La oración. Vamos a Colosenses 4:2. Colosenses 4:2 dice: perseverad ¿en qué? En la oración, velando en ella con acción de gracias. Esta noche estamos velando, estamos de vigilia y vamos a perseverar en la oración. Perseverar significa, viene el sueño a mí, sí, porque es natural, somos humanos, nos cansamos. Yo me levanto, me voy, me lavo la cara, sí, qué sé yo, me jalo los pelos, me pellizco, sí, o me doy una bofetada porque quiero perseverar en la oración. Perseverar en la oración. Es más, ¿usted sabe que eso es un mandamiento? Ahí la palabra, si usted lee bien, usted va a encontrar que es imperativo, es una orden imperativa. Significa, hermana Débora, si tú quieres, dice ahí, ora. Si tú puedes, dice. Si cuando tú tengas tiempo, hazlo. No, es un mandamiento. Así como José dice, mira que te mando. Es una oración
oración imperativa. Aquí dice perseverar. O sea, no es que si yo quiero orar, no. Si tú no lo haces, te mueres espiritualmente. Tan cierto como Dios vive, si tú no perseveras en oración, te vas a secar espiritualmente. Amén. Efesios 6:18. Efesios 6:18. Mira lo que dice la Biblia. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. Presta atención aquí, por favor. Siempre, usted no se ha fijado lo que estamos viendo, velando y orando. Casi todos los versos dicen lo mismo. Ora y vela. Ora y vela. ¿Por qué? Porque la oración más eficaz, aparte de la del justo, es cuando tú lo haces en la vigilia, en las madrugadas. La Biblia dice que hay que buscarle temprano, no solamente en tu juventud, sino de madrugada. ¿Por qué? Usted sabía que los satanistas, los brujos, ¿usted cree que los satanistas, los brujos, a qué hora operan? ¿En el día? En las madrugadas. En las madrugadas los demonios atacan. ¿Sabía? En la madrugada un demonio viene, si tú no has orado, entra a tu cabeza, ¿sí? Y a los hombres que no han orado, le hace pensar que está adulterando o fornicando con otra mujer. Y a la mujer lo mismo. Y luego aparecen mojados y tienen sueños obscenos. ¿Por qué cree usted eso? Porque en la madrugada los demonios atacan, los brujos están trabajando de madrugada, son como los vampiros. Pero los cristianos no, los cristianos bien roncando en la madrugada, ¿no? En las vigilias, durmiendo. Es importante la oración de madrugada. Es importante que tú te levantes de madrugada a orar. Es mejor que la que tú haces de día. Es mejor. Sigamos. Vamos a Romanos 12:12. Romanos 12:12. Romanos 12:12. Gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en oración. Amén. Constante. Constante en oración. ¿Qué significa eso? ¿Significa que yo voy a orar una vez al día? ¿Significa que yo debo orar 3 veces al día, como lo hizo Daniel? ¿Significa que tú tienes que estar continuamente en comunicación con Dios? ¿Cuántas veces? No se sabe. 10, 20, 30, 40. El Hijo de Dios tiene una cualidad, que siempre está pensando y conversando con Dios. ¿Usted lo hace? ¿Usted siempre conversa con Dios? ¿Usted está en su trabajo y está conversando con Dios? ¿Va en el carro y siempre va orando a Dios en su corazón? ¿Lo hace? Siempre hay una comunicación con Dios. No se puede. Es como, hermano, usted se ha enamorado de Cristo. No puede estar, su mente tiene que estar en la obra de Dios, en lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Siempre preocupados porque la hermana no vino, tengo que ir a visitarla. La hermana no tiene que comer, tengo que ir a darle algo. Preocupado en el hermano, preocupado en vez que te preocupes en ti, tú estás preocupado en las cosas de Dios. ¿Lo haces? Preguntándole a Dios, orando a Dios, diciendo, ayúdale, sánale, sálvale, ten misericordia, perdónale. O simplemente te preocupas por ti en tu oración. Si tú oras solamente por ti, tu oración es ineficaz. La oración más importante es que tú eres por otro, no por ti. Porque la Biblia dice, vuestro Padre sabe de todas las cosas que tú tienes necesidad. ¿O no dice así? Pero tú oras por ti, y al último, si te acuerdas, oras por demás, ¿no? Es por eso que tú no recibes bendición. Amén, hermanos. Bendito sea el Señor. Vamos a dar un fuerte aplauso a nuestro Dios. Cristo vive, bendito sea Dios. Usted sabe que Dios oye, Dios escucha la oración.
Es más, miren, vamos a Hechos, capítulo 10, verso 31. Hechos 10, 31, dice la palabra de Dios. Y dijo, Hechos 10, 31, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Presta atención, hermano. ¿Es necesario que tú cuando ores grites, hables fuerte para que Dios te escuche? No. ¿Tú puedes hablar de bajito y Dios te escucha? Sí. ¿Tú puedes incluso orar en tu corazón y Dios te escucha? Sí. ¿Cómo Dios escucha? Si tú eres justo, si tú eres recto, si tú amas a Dios, Dios escucha tu oración. Dios ama esa oración. ¿Entiendes? Imagínense, de aquí hasta el tercer cielo es lejísimo. Nunca nadie llegará. El humano no puede llegar hasta aquel lugar. Está a años y años luz el tercer cielo. Pero sin embargo Dios no oye la oración del justo. Miren, Hechos 6:4. ¿Saben lo que hacían los apóstoles? Lo mismo que hacía Jesús. Hechos 6:4. Miren la Biblia que dice. Los apóstoles dijeron: nosotros persistiremos en ¿qué? En dos cosas: la oración y la administración de la palabra. Usted ve, juntitas, siempre como marido y mujer. La Biblia dice que el hombre y la mujer, cuando se casan, ya no son dos, sino es uno. La oración y la palabra también son uno. Si usted no toma de los dos, entonces usted tendrá un problema. Los apóstoles se dedicaban, ¿sí?, no a cantar, no a hacer, dar su dinero, no. Ellos se dedicaban a dos cosas fundamentales. Claro que hacían lo demás, claro que cantaban, claro que visitaban a la viuda, pero las dos cosas importantes que ellos hacían eran oraban y predicaban la palabra de Dios. Son las dos cosas necesarias para entrar al reino de los cielos. Lucas 19:46. Lucas 19:46. Escuchen. Diciéndoles, escrito está: mi casa es casa de ¿qué? De oración. Los demás lo saben, lo importante. Mi casa es casa de oración. Pregunta: ¿a qué se estaba refiriendo Jesús? Al templo físico, ¿verdad? Al templo físico. Ahora, la Biblia dice: ¿a quién también se le llama templo, según la Biblia? Nosotros somos templos del Dios viviente. Sí, templo del Dios viviente. O sea que tú tienes que ser de oración. Tú tienes que orar constantemente. Antes, sí, antes que Cristo muriese, todos los judíos venían al templo a orar. Y en el templo Dios se revelaba, y en el templo era el único lugar donde Dios hablaba, y hablaba al sumo sacerdote. Y él venía, hablaba a los sacerdotes, y los sacerdotes hablaban al pueblo. Esa era la manera hasta que Cristo murió en la cruz. Cuando Cristo muere en la cruz, la Biblia dice que el velo del templo se parte, se rasga. Y ya ahora todos pueden acceder al lugar santísimo, a la presencia de Dios, a buscar el rostro de Dios. O sea que si tú oras en tu habitación, tú oras en un hotel, tú oras en tu trabajo, Dios te puede hablar, porque el templo eres tú, ¿sí? Y la Biblia dice que la casa, el templo, tiene que ser de oración. Pero hay algunos templos que no oran nunca, oran solamente cuando vienen a la iglesia. Marcos 9:29. Marcos 9:29. Bendito sea el Señor. 29. Miren lo que dice la Biblia. Y les dijo: este género, está hablando
¿Cómo salen los demonios? Oración y ayuno. La diferencia entre la oración y el ayuno es la siguiente. La oración te da autoridad. La oración te da autoridad. El ayuno te da poder. ¿Sí? El ayuno respalda tu oración. Sencillo. Los demonios salen con aquella persona que ora. Si usted no ora, usted ni siquiera se le ocurra orar por un endemoniado o por un enfermo, usted se va a enfermar. Hay gente que ayuda con la mano y se enferma él. ¿Por qué? Porque no ora. Para que tú puedas orar por otros, tú tienes que ser de oración. Tú tienes que orar. Tú no puedes orar por otros ni siquiera por ti mismo oras. Eso sería una negligencia. Tú quieres orar por otros, ora tú mismo. Primero ora tú y luego ora por los demás. ¿Sí? Son principios básicos. Mateo 21:22. Mateo 21:22. Miren lo que dice la palabra de Dios sobre la oración. Todo lo que pidiereis en oración, creyendo lo recibiréis. Ahora, anote esto. Es un principio muy importante. En oración se pide, ya lo sabemos. Pero para recibir lo que estamos pidiendo, aparte de ser justos, necesitamos otra cosa. Creer. Significa que lo que yo pido, yo creo que Dios lo hace. Pero hay gente que dice, ¿será que Dios me sanó? ¿Será que Dios ya lo hizo? Lo hace con oración, pero sin creer. Hay que creer, hermanos. Sí, hay que creer. Miren lo que la Biblia dice en Proverbios 15:29. Proverbios 15:29. Proverbios 15:29. Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos. Escuchen, Dios no oye las oraciones de los impíos, solamente de los justos. Tu oración, cuando tú ves que Dios responde a tu oración, es que tú estás andando correcto delante de Dios. ¿Sí? Dios no oye la oración del impío. Voy a terminar con esto. Salmos 86.